Gracias, Señor, por la salud que nos ha regalado, por la oportunidad que nos brindas de estar esta noche acá buscando tu presencia, buscando, Señor, esa palabra que tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por cuidar a cada uno de nuestros hermanos y hermanas, Señor, de cuidar de sus familias, porque todos, absolutamente todos, Señor, a pesar de las dificultades o de los molestias físicas, Señor, molestias de salud, no ha sido nada grave. Todo ha sido recuperado fácilmente, Señor. Así que esta noche te damos gracias por esa salud que es derramado sobre todos nosotros. Gracias, Señor, porque nuestros hermanos, en su mayoría, se encuentran con empleo y aquellos que no lo tienen, pues tampoco han pasado necesidades, Señor. Tú has extendido tu mano, Señor, sobre todos nosotros y nos has llenado, Señor, nuestras mesas, nuestras alacenas. Hemos tenido techo, Señor, donde amanecer, Señor, donde huir del frío. Te damos gracias, Señor, por cada bendición recibida durante estos días. Y así mismo, Señor, te pedimos por aquellas personas que no tienen todo lo que nosotros tenemos, Señor. Te pedimos por aquellos que no tienen un plato de comida en su mesa, Señor. Que no tienen un techo, Señor, ni una cama en donde descansar. Te pedimos, Señor, aún por aquellos que se encuentran en clínicas, en hospitales, aquellos que se encuentran en cárceles, Señor. Te pedimos por aquellos que están secuestrados, Señor, por aquellas personas que están privadas de su libertad, Padre Santo. Te pedimos por su regreso a casa. Te pedimos, Señor, por aquellas familias que han perdido sus padres, sus hermanos, sus primos. Por ese dolor, Señor, y ese vacío que queda en cada familia, te pedimos que seas tú llenándolo, Padre Santo, y trayendo convencimiento a cada familia, a cada persona, Señor, de que pronto se verán nuevamente, Señor, cuando estemos en la eternidad contigo, Padre Santo. Quedamos, Señor, en tu presencia esta noche, pidiéndote, Padre, que traigas por medio de estas palabras un convencimiento a nuestro corazón, Señor. Que podamos, Señor, entender y discernir tu palabra, pero que no sean las nuestras, que no sean nuestras palabras, sino las tuyas, Señor. Que seas tú, Señor, hablando a través de estas palabras que darás esta noche. Te damos infinitas gracias, Señor, y quedamos en tu presencia. Amén y amén. Padre, te doy infinitas gracias por esta noche, por cada persona que se conecta, por las personas que están en este momento en vivo y por las personas que están viéndolo en diferido también. Gracias porque tú tienes siempre una palabra para nosotros, tú eres especial, Señor. Tienes una palabra buena, una palabra que necesitamos escuchar. Hoy te pido, Señor, que toques los corazones de todas las personas que están aquí, Señor. Háblales, Padre, a su vida, a su espíritu, Señor. Que seas tú, Rey, el único que está, Señor, aquí, trayendo, Señor, de esa palabra, de esa vida, porque eso es, Señor, tu palabra, es vida. Así que todo lo que vamos a hablar, a decir, Señor, usa nuestros labios, usa aún nuestro cuerpo, Señor, nuestros gestos, todo lo que tú quieras, Señor, hacer por medio de nosotros, hazlo como instrumentos. Y bendigo, Señor, bendigo esta noche a cada persona y dispongo sus corazones y sus oídos delante de ti para que sean ministrados por tu Espíritu, especialmente, Señor, aquellos que vienen con hambre y sed de tu palabra. Así que familia, lo único que se necesita y el requisito más grande que debes de tener es que tengas hambre de la palabra. Y Dios saciará y traerá esa llenura. Te doy infinitas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, muy buenas noches. Bendiciones. Gracias por estar aquí, conectados. Esta palabra esperamos que hable a sus vidas, como ha venido ministrándome.
y cómo ha tocado también, digamos que algunas fibras de nosotros. Tenemos a la familia Rodríguez, que también saludamos, que está por ahí en el teléfono, que está en línea, y bueno, a todos los que están también por acá en esta noche. Familia, bendiciones. Vamos entonces a dar comienzo con esta palabra bien especial. Espero que también se hayan puesto al día con las conexiones que hemos ido poniendo. Sofía montó las prédicas que estaban pendientes para el YouTube. Entonces, si tú ves que alguna palabra de esas llega a tu corazón y es especial para tu vida, te invito a que la compartas también. Puede hablarle a otra persona. Si tú ves que Dios te guía o te dirige, que esa palabra puede ser útil para alguien, compártela, porque para eso estamos. Si además también tú ves que tienes la oportunidad de invitar y compartir el link de conexión con alguien, que sea útil también para su vida, para su corazón, bienvenidos. Estamos aquí para hablarles precisamente a través de que lo que es Dios habla en nuestras vidas. Ok, listo. Vamos entonces a dar comienzo. Esta palabra de hoy, bueno, quiero contarles un poquito del contexto, del por qué nos acercamos. Algunas personas muy fieles y muy juiciosas se levantan los martes a la madrugada. Los que se levantaron el martes a la madrugada se llevaron muchas noticias, muchas buenas nuevas que sucedió en nuestras vidas hace poco a través de una visita que tuvimos, de unos pastores muy especiales, que Dios trajo palabra, revelación, confirmación. Eso hubo un mover en esta finca, pues así como que yo les digo que no es que eso es, no puedo explicarlo, no tengo palabras para decirlo. Y les conté muchos detalles bonitos que no voy a revelar en este instante porque pues ya lo revelé ese día, y además pues porque ese día no grabamos, los martes no grabamos, en cambio esta vez sí grabamos. Entonces también quiero guardar como en el corazón muchas cosas, ¿cierto? Muy bien. Entonces, quiero explicarles, sí, de dónde surge esta palabra de hoy. Resulta que a través de ese mover, de ese tiempo, vino una promesa muy grande de parte del Señor. Y esa promesa, bueno, decía uno de los pastores que tiene, digamos, una asignación mayor, hablaba de una promesa que al momento pues de que oró por mí me decía: pastora, el Señor te dice o te confirma los dones, un don muy lindo, que es el don de hacer milagros. Uy, familia, ustedes no saben qué fue esa bomba para mí. Yo soy pastora, amo al Señor, soy una sierva fiel de mi Padre, porque a pesar de mis errores, mis defectos y todas las cosas que puedo tener, ustedes no se imaginan la forma en que yo amo, como todos ustedes, creo que amamos, y que esa relación es muy linda, pero de ahí a que tú creas que Dios puede usarte de manera especial para ir a hacer obras, milagros, que el Señor pueda manifestarse en milagros y que te vaya a usar para eso es un conflicto grande de fe. Bueno, los hemos visto. Hoy estuvo Isa aquí, no nos tomamos la foto, pero Isa estuvo acá y hablábamos de cómo esa mujer es un todo, todo, todo. Ella completica es un milagro de Dios. Su sanidad, una sanidad de un asunto que no es una espinilla, es un tumor en la cabeza, que Dios hace algo nuevo y restablece sus células, su vientre. Verle esa panza, para mí fue, ustedes no se imaginan lo que yo me soñaba con orar,
por Samara, ponerle la manito en el vientre y sentir cómo oraba y ese vientre se movía. Y recuerdo cómo doña María Eugenia me decía, pastora, cada que usted habla, Pablo se mueve. Y cómo esos vientres brincan en la emoción de la oración, porque hay un mover del espíritu. Entonces, claro, empezamos a orar y empezó esa Samara ahí. Y yo lo sé, porque yo tuve a Luis Carlos en el vientre mientras predicaba. Y yo, ese niño predicaba desde ahí, desde la barriga. Y ella es un milagro completo. Y hablábamos con un pastor muy especial que estaba acá y decía, nosotros predicamos de un Dios que está dentro de la Biblia. Pero verte a ti, le decía el pastor, verte contar esos testimonios, me hablan del Dios de hoy, del Dios que está presente en nuestras vidas hoy. Y eso es muy importante. Por eso hay que testificar. Y por eso no hay que creer en un Dios simplemente de una historia, sino un Dios de mi historia. Es el Dios de tu historia, es el Dios de cada uno de ustedes, es el Dios que experimentan a lo largo de su vida. Y las señales, y las manifestaciones de amor que Él suele hacer, que solo Él hace. Entonces, es un confrontar muy fuerte y bueno, en medio de eso, entonces obviamente le doy gracias a Dios, pero esto me lleva a un ayuno, el ayuno me lleva a una oración, a meterme con el Señor y decirle, bueno, Señor, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer? Pero esto viene, ya se convierte en una palabra que quiero transmitir para todos ustedes, porque no solamente es para mí o para el pastor, es para tu vida. Porque conforme esta enseñanza ha traído cosas importantes para nosotros, traerá cosas importantes para ti. Entonces ahí viene donde estoy y le digo, Señor, ¿qué quieres hablar? ¿Qué quieres decir? Y el Señor viene y me dice, bueno, habla de esta palabra. Justo llega a mi vida un libro que se llama Mi experiencia con Dios. Ustedes entenderán, la idea es leerlo completo, pero abro en el capítulo que estudiar, que hace referencia a mi situación, a mi lucha y, y a mi confrontar. Entonces, me encuentro con un capítulo que se llama La invitación de confianza. La invitación de Dios conduce a una crisis de confianza. Entonces, eso está por allá en la mitad del libro, o quizás un poco más allá, no está ni al comienzo ni nada, pero me llama tanto la atención que yo decido meterme, contemplarlo junto con sus textos bíblicos, porque es un libro que hace mucha referencia bíblica, que es lo que más me gusta. La invitación de Dios conduce a una crisis de confianza. Bueno, entonces yo pienso que todos los que estamos aquí hemos recibido de parte del Señor una invitación a caminar con Él, una invitación a abandonar nuestra vieja naturaleza, una invitación a abandonar nuestro pecado, una invitación a confiar, a creer, a caminar con Él. Y eso requiere fe y abandonar y dejar cosas, o sea, no es fácil. Y esta semana hablábamos con alguien que yo le decía, mira, tú estás esperando soltar algo de tu vida para poder ver, la manifestación de Dios en ti. Es decir, más bien me desenredo. Esa persona está esperando ver el milagro para soltar. Ya, esa es. Esa persona está esperando ver el milagro para soltar lo que tiene que soltar. Y muchas veces Dios no opera así. Dios dice, suelta lo que tienes que soltar y yo hago el milagro. Y eso que se requiere de fe y de confianza. Y eso no es fácil. Y uno dice, pero ¿cómo así? ¿Y yo qué voy a hacer? Y él dice, yo lo hago. Hablábamos, por ejemplo, con esa persona de todo lo que tuvo que soltar Sandra Marcela para hoy estar donde está.
Y el testimonio de Sandra es un testimonio muy hermoso y yo no quiero entrar en detalles, pero ella, Dios obró de esa manera. Decía, yo quiero un milagro para soltar. Y Dios no obró así. Dios le dijo, tienes que soltar para ver el milagro o para ver mi manifestación en tu vida. Esta semana hablábamos del milagro o de la mover de Dios en la vida de Liliana. Y ella estaba esperando, y si Liliana está aquí sabe que lo que digo es verdad y ya ella lo testificó, ella estaba esperando un milagro, una obra de Dios, una manifestación de Dios para ella soltar. Y Dios no le dijo eso. Dios le dijo, tienes que soltar para ver mi manifestación. Y muchas veces nosotros somos al pendiente de ver, de que nosotros necesitamos abrir nuestros ojos y ver para poder hacer. Y con Dios no. Con Dios es primero creer para luego tener la convicción de ver. Porque bueno, en eso se basa precisamente el significado de la fe. Y es lo que ya todo el mundo conoce en Hebreos 11:1. Y si tú eres nuevo con nosotros o si estás conectado por primera vez, yo te hablo que Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, la convicción de lo que no se ve. Tú no estás viendo, pero estás convencido de lo que tú crees, aún sin verlo, aún sin ver. Y quiero hacer énfasis en esta porción donde dice, la fe es la confianza en que Dios cumplirá lo que ha prometido. La vista es lo opuesto a la fe. Repito, la fe es la confianza en que Dios cumplirá lo que ha prometido. La vista es lo opuesto a la fe. ¿Qué significa? Ah, no, muéstreme. Si usted no me muestra, yo no le creo. Ah, no. Vamos a una iglesia y están allá con los ojos así abiertos esperando que un ángel venga en un derramar y que venga con, qué sé yo, un querubín o que no sé. Pero uno está orando y uno es así, todo inspirado, Señor, y no sé qué. Y uno como que hace así y ve a unos cuantos con los ojos así, esperando ver algo, esperando ver algo. Y Dios está diciendo lo mismo. Aquí, si usted está esperando ver, ahí no va a pasar nada, porque todavía no ha creído. Si usted cierra los ojos es porque ya creyó que la presencia está ahí. Si tú oras es porque crees que Él te está escuchando. Si tú obedeces es porque crees que Él está orando. Y si tú obedeces es porque crees en su palabra y crees aún en sus promesas o aún en sus advertencias también. Eso es convicción. Y termino esta porción y dice, si puedes ver con claridad cómo se puede lograr algo, es muy probable que no necesites fe. Wow. Quiero repetir. Si puedes ver con claridad cómo se puede lograr algo, es muy probable que no necesites fe. Y ahí es donde vienen los tratos de Dios con cada uno de nosotros. Y es ahí donde estamos hablando de que ya no importa qué tan poderosos creamos que somos. Nosotros no somos nada. Porque el problema es que impedimos muchos milagros de parte de Dios, porque como nosotros somos tan limitados, tan pecadores y tan imperfectos, que decimos, no es posible que Dios lo haga por medio de mí, pero no vemos lo que Dios está por hacer, aún en medio de tu imperfección, de tu pecado, a través de tus limitaciones humanas. Él no es como nosotros, dice la palabra,
dice esa canción tan linda también de Jesús Adrián. Y yo les hablaba en estos días del enfoque y el ver. ¿Qué estamos viendo? Con los ojos de la carne, los ojos del espíritu. Y cuando me presento en esta palabra, wow, hay un confrontar tremendo. Es ahí donde empieza la palabra crisis y ahí donde se despierta la palabra confianza. Y bueno, ¿cómo hemos llamado a este mensaje? Lo hemos llamado cómo la crisis me lleva a una confianza. La crisis me lleva a la confianza. Sí, Sofía tiene por ahí, yo le mandé ahorita el link de crisis, del griego la palabra crisis, lo podemos compartir. Está en tu WhatsApp. Ok. Te vamos a compartir de Google, pero me gusta mucho el origen del griego de la palabra crisis, porque esto para mí trae una revelación increíble. Mientras Sofía lo busca, ¿me puede alguien decir, por favor, qué es para ustedes o quién me puede decir qué es crisis para alguien de los que está aquí O presente? más fácil, ¿alguno de ustedes ha estado en una crisis? ¿Quién me puede decir, Valeria por está en favor, que han estado en crisis? Muy bien. Pero, ¿qué significa la palabra crisis? Yo sé que muchos hemos estado en crisis, pero ¿qué significa para ustedes crisis? Buenas noches, pastores. ¿Me escuchan Bueno, bien? sí, Claro señor. que sí. Para mí, crisis es como un estado de alteración. Ok, muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Crisis es cuando uno en el tope de lo que puede aguantar. Entonces explota y entra en la crisis. Muy bien. Tomemos todo eso es válido. Dos opiniones para que podamos ir al origen del griego y ustedes dicen, wow, yo no lo había visto así. Pues ojalá les pase porque a mí me pasó. ¿Quién más me dice? Hola, pastora. Alejandra, buenas noches. Hola. Bien, ¿cómo están? Pastora, para mí crisis es como desespero, como tristeza, como angustia, como quiero tirar la toalla, no me aguanto más. Y ahí es cuando de pronto muchas personas como que ahí sí buscamos de Dios. Cuando estamos como en esa crisis, como en esas tristezas, en esas, como en una puerta sin salida, por decirlo así. Muy bien. Bien, ya el punto de la desesperación que decimos ya, como hablaban ahorita, como a punto de reventar. Desesperación, tristeza, bueno, muy bien. Una última más. Bueno, pues, Ansiedad. Ansiedad, listo, crisis, muy bien. Cuando nosotros vemos la Biblia, es una traducción. En, en el Antiguo Testamento, su base o su raíz está en el hebreo. Y en el Nuevo Testamento, su base de traducción está en el griego. Realmente ir a la palabra original cuando estamos estudiando un texto bíblico nos trae mucha más revelación y mucha más profundidad. Para los que tienen Biblias de estudio, yo les digo que es muy buena herramienta, pero que aún el requisito para tener una Biblia de estudio, y se los doy a todos de una vez, es leer una y otra vez y profundizar en el texto y sin basarnos solamente en el comentario, porque caemos en la tentación de quedarnos solo en el comentario y no centrarnos en el texto. Recuerden que para nosotros lo que debe de ministrar comentario. El comentario es una herramienta, pero el texto debe ser nuestra fuente de estudiar una y otra vez. Muy importante ese punto. Muy bien, vamos a mirar, Sofía nos va a compartir. Y vamos a mirar crisis. Ok.
Dice Sara Milena, situación difícil que nos lleva a entrar o a desarrollar una acción. Muy bien. Crisis, pero vamos a verla específicamente en el griego. La palabra crisis viene del griego, bueno, lo voy a leer como aparece en el paréntesis, que habla de crisis, pero con K. Y del verbo krinein. Pero miren esto, que significa separar o decidir. Crisis es algo que se rompe y porque se rompe hay que analizarlo. De allí el término crítica, que significa análisis o estudio de algo para emitir un juicio. Y de allí también criterio, que es razonamiento adecuado. La crisis nos obliga a pensar, por tanto produce análisis y reflexión. Tremendo, ¿verdad? Dice, la palabra griega crisis es igual a separación. Está compuesta con, entonces habla de un verbo que dice separar y decidir y habla de una raíz. Y esa raíz me dice cortar, separar o distinguir. La crisis o posible separación o rotura es un punto crucial y decisivo. En la medicina es usado para referirse a un cambio brusco o profundo que puede llegar al punto que separa la vida de la muerte. Es allí entonces donde los médicos tienen que analizar los síntomas y decidir si el paciente vive o muere. Cuando una pareja, un matrimonio, familia, entra en crisis, no es malo del todo, porque definitivamente nos hace tomar decisiones, ya sea para arreglarlos y mejorar o para que haya una ruptura y una separación, porque nos lleva a tomar decisiones, porque la palabra juicio habla de decidir, pero también de dar en la decisión que se tome. O sea, que sea una decisión, perdón la redundancia, una toma decisiva más bien. ¿Qué vas a decir, Eva? Muy bien. Cuando nosotros entramos en una crisis, nos toma el trabajo de tomar lo que aparecía ahora allí, nos invita a tomar reflexión. Si volvemos por favor a la imagen, quiero hacer énfasis a esto. Listo. La crisis nos obliga a pensar, por tanto produce análisis y reflexión. Miren esto, tan tremendo. La crisis nos obliga a pensar, por tanto produce análisis y reflexión. Estudiando esto con el pastor me decía, es que la crisis es necesaria, porque nos quita, ¿de dónde? ¿Decías ahora? Del lugar de confort, de la zona de confort, porque nos acomodamos a vivir siempre en una rutina, en un punto donde nada pasa, donde todo es lo mismo. Y cuando llega ese momento de crisis, es donde aprendemos que debemos tomar otras decisiones, que debemos tomar cambios bruscos o que debemos apuntar hacia otro lado en nuestras vidas. Entonces ahí es donde se hacen necesarias las crisis, porque si no, viviríamos una vida totalmente plana, una vida donde no se vería ningún cambio y donde simplemente viviríamos conformes con lo que tenemos. Entonces es ahí donde viene el significado del origen del griego separar o decidir. Y repito, crisis es algo que se rompe y porque se rompe hay que analizarlo.
bueno, vamos a saber qué hacemos. Nosotros estamos aquí como matrimonio, ya ahora sí podemos dejarla ahí, ahorita si algo volvemos. Nosotros estamos aquí como matrimonio sirviéndole a Cristo. ¿Por qué? No, no puedo decir por sino porque fue por una crisis. Por medio de una crisis. Ese momento de la crisis nos llevó, y bueno, para la gloria de Dios no fue la separación, pero sí nos llevó a tomar la decisión de darnos cuenta que veníamos en un lugar de confort y que necesitábamos un despertar y necesitábamos una reactivación urgente del espíritu y dejar entrar al Señor en nuestras vidas. Eso era algo importantísimo. Y bueno, bendita la crisis nos hizo llegar a los pies del Señor para estar aquí. Como muchos de ustedes, Dios ha usado la crisis para llegar a sus pies. Entonces, es ahí donde la crisis me debe de activar una confianza, porque si no te ocurren situaciones en extremo donde te lleve a vivir una crisis, entonces, ¿cómo vas a ver si realmente Dios va a obrar o no en un milagro? Y ver las manifestaciones de poder de Dios en nuestras vidas. Es muy tremendo. Y quiero mirar otra porción del libro y dice, los cristianos, y bueno, y el resto en general, dice, tienen una tendencia natural a intentar desarrollar una vida donde no se necesite la fe. Nos amoldeamos a lo que es habitual para nosotros, donde todo está bajo nuestro control. Pero esto no agrada a Dios. Y ahí viene este tips. Él permitirá que en nuestra vida ocurran cosas que nos impulsen a depender de Él de manera drástica. Luego veremos su poder y su gloria. Y esa de manera drástica es como que ya no nos queda más sino cuando agotamos todas nuestra, dice tan linda Sandra, por una crisis llegué a la familia de Encontrados. Amén. Llegaste a los pies de Jesús. Llegaste a conocer a nuestro Padre. Yo creo que tú no eres la única, Sandra. Dice de manera drástica. Luego veremos su poder y su gloria. Dios no se glorifica solamente en una gripa. Dios se mueve en milagros asombrosos. Y esa es la parte donde Dios está trabajando fuerte conmigo. Un día, la pastora Nancy, que muchos aquí la conocen, llega a la iglesia y me dice, pastora, el Señor le dice que usted va a orar por personas que vienen aquí en silla de ruedas y van a salir sin silla de ruedas. El proceso está en empezar a confiar y a creer. Mi iglesia, yo les cuento, muchos de nosotros somos hábiles con las manos. Por ejemplo, empacar este producto, hacer esta botella, esta tapa, puede ser fácil. Pero de ahí a que le digan a ustedes que usted va a orar por alguien y esa vida de esa persona va a tener un cambio y usted va a ver ese cambio. ¿Ustedes creen es más fácil hacer esta botella, empacar esta agüita o ver cómo le cambia la vida a otro? A ver si en la vida de esa persona pasan cosas que no se esperan. Como por ejemplo una persona que no pueda tener hijos y quede embarazada. Pues, o alguien que no ha conseguido empleo y luego de que se lo presenta al Señor en oración, lo consigue. Y muchas situaciones por las cuales son innumerables y donde uno dice, sí, nosotros estuvimos ahí, pero pues el que lo hace es Dios. Pero que nos use como instrumentos, que nos permita estar ahí como instrumentos, eso ya es distinto, eso ya es uno, creerlo no es tan fácil. Estamos hablando porque cuando Dios tiene un propósito, aún Él te va a cambiar
tu sistema de vida, tus amistades, tu forma de relacionarte. Cuando Dios tiene un propósito contigo, Él te va a decir, es que es a mi manera y no a la tuya. Y bueno, para nosotros humanamente no tiene entendimiento de muchas formas, o sea, no cabe en nuestra mente. Pero cuando Él viene y lo hace, vamos a ir a la palabra para que miremos un ejemplo de esto que nos gustó. A mí me impactó esto y quiero compartirlo. Y bueno, está en Isaías 7. Vamos entonces a ir a la palabra para ver un ejemplo que Dios nos habla a través de este texto. Isaías capítulo 7. Bueno, muy bien. Aquí nos está hablando del mensaje para Acaz y dice así. Cuando Acaz, hijo de Jotam y nieto de Usías, era rey de Judá, Resín, rey de Aram y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, salieron para atacar a Jerusalén. Sin embargo, no pudieron llevar a cabo su plan. A la corte real de Judá habían llegado la siguiente noticia. Aram se ha aliado con Israel en contra de nosotros. Por eso el corazón del rey y el de su pueblo temblaron de miedo, como tiemblan los árboles en medio de una tormenta. Aquí podemos observar cómo el rey entró en ¿qué? En una crisis. Por ahí ahora dijeron ansiedad, miedo, angustia, preocupación, o que decían ya no da más, o que quiere tirar la toalla. Yo creo que este rey quería tirar la toalla en este momento. Empezó a temblar y dijo, se nos vino toda esta gente, nos van a matar, ya no hay nada que hacer. El caso es que este rey empieza a enfrentar una crisis. Entonces el Señor dijo a Isaías, toma a tu hijo Sear Jasub y ve al encuentro del rey Acaz. Lo encontrarás al final del acueducto que conduce el agua al estanque superior, cerca del camino que lleva al campo donde se lavan las telas. Dile que deje ¿de qué? Preocuparse. De preocuparse. O sea, tranquilo, salga de esa crisis. Dile que deje de preocuparse, que no hay por qué temer a la ira feroz de esos dos tizones apagados, que son Resín, rey de Aram, y Peca, hijo de Remalías. Es verdad que los reyes de Aram y de Israel han conspirado contra él diciendo, atacaremos a Judá y lo conquistaremos y pertenecerá a nosotros. Después pondremos en el trono de Judá al hijo de Tabel. Pero esto dice el Señor soberano. ¿Qué pasa aquí? Viene una amenaza para el rey entra en una crisis muy fuerte, que entra en miedo, tiembla, entra como llamamos nosotros los paisas, se paniqueó, pero luego viene una promesa de parte del Señor a través de Isaías y le dice que tenga paz, que no se preocupe. Pero quiero que dimensionemos esto. Para la mente del rey Acaz, ellos eran poderosos, grandes, ellos eran tremendos, venían a acabar con todo, pero para Dios, ¿quiénes eran? Y podemos comparar perfectamente las dimensiones, lo que para el rey eran unas fuerzas poderosas, ¿qué era para Dios? Dice que eran unos tizones apagados. O sea, es decir, esto para mí ni calienta, ni me quema. Esto no me causa nada. Pero porque volvemos. Para el rey lo estaba viendo como grande. En cambio, Dios, que tenía todo el poder y la grandeza, lo veía pequeño. Y esas son las dimensiones de nosotros. Miren, en una madrugada de estas, el Señor me da una palabra
tremenda porque me habla acerca de cuando Jesús se presentó delante de Pilatos, ya justo antes de su crucifixión. Y vino Pilato y le preguntó, ¿y tú eres el rey de los judíos? Y él le responde, mi reino no está aquí en la tierra, porque mi reinado no es terrenal. Y yo fui muy ministrada en esa madrugada con esa palabra, porque yo me levanté inclusive y le decía al pastor, es que es muy tenaz, porque si nosotros queremos ver las cosas con los ojos materiales o terrenales, no vamos a dimensionar nunca el poder de Dios, porque es que Dios dimensiona en esta tierra, porque yo no lo puedo ver desde un plano y desde un mundo material, simplemente. Y cuando Él dice eso, en el Padre Nuestro dices, venga a nosotros tu reino. ¿No es acaso que ustedes están activando esa sobrenaturalidad y ese poder de Dios en sus vidas al traer ese reino a sus vidas? Porque cuando tú clamas por el reino, ya te desplazas del mundo material en que vives y empiezas a activar un mundo espiritual que está en ti, que solo sucede a través del Espíritu de Dios. Yo no sé si me estoy haciendo muy enredada con esto, pero yo espero que me estés entendiendo. Esta aplicación de Zoom tiene unos deditos así. Si me están entendiendo y si hay alguna duda también, me pueden decir. Si vamos bien, pueden levantar sus pulgares. Gracias. Con una que haya entendido, con dos, con tres. Listo, muy bien, gracias. Esta es la sobrenaturalidad con que Dios estaba viendo a estos tizones apagados. Pero aún el rey Acaz tuvo dudas y no creyó. Y dice en el 7, pero esto dice el Señor soberano, esta invasión nunca sucederá, nunca se llevará a cabo, pues Aram no es más fuerte que Damasco, su capital, y Damasco no es más fuerte que Resín, su rey. En cuanto a Israel, dentro de 75 años será arrasado y destruido por completo. Muy importante voy a leer versiones. Termino con esta y dice, Israel no es más fuerte que Samaria, su capital, y Samaria no es más fuerte que Peca, hijo de Remalías, su rey. Esta porción habla y dice, a menos que ustedes tengan una fe firme, no puedo hacer que permanezcan firmes. En Reina Valera dice, en el 7:9, ¿qué dice? Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Ok, si vos no creyereis, de cierto no permaneceréis. ¿Qué le está diciendo? Mire, a causa de su incredulidad y su fe, ustedes no se salvan de esta. No es ni siquiera porque Dios no tenga el poder para salvarlo, es porque no había fe ni convicción para creer lo que Dios estaba haciendo. Y mientras no haya fe ni convicción del poder de Dios, pues no iban a permanecer. Así de simple. Luego más adelante, en ese mismo capítulo del 7, en el versículo del 10 en adelante hasta finalizar, vemos que hay una fuerte, porque simplemente el rey no creyó. Y leo los primeros, dice, más tarde el Señor le envió al rey Acaz el siguiente mensaje. Acaz, pídele al Señor tu Dios una señal de confirmación. Hazla tan difícil como quieras, tan alta como los cielos o tan profunda como el lugar de los muertos. Llegó, ¿qué dijo? No, dijo el rey, no pondré a prueba al Señor así. Entonces Isaías le dijo, miren en dónde está el secreto. El rey no quiso poner a prueba al Señor, pero aquí viene una clave. Es decir, si él dice, no, yo no tengo que pedir señales porque es que yo lo creo y punto.
Él no pidió la señal porque no iba a poner a prueba a Dios, pero tampoco lo creyó. Pero el rey se negó. No, dijo el rey, no pondré a prueba al Señor así. Entonces Isaías le dijo, escuchen bien, ustedes de la familia real de David. ¿Acaso no les basta con agotar la paciencia humana? ¿También tienen que agotar la paciencia de mi Dios? Muy bien, el Señor mismo les dará una señal. Miren, entonces ahí habla cómo viene la señal. El niño dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando ese hijo tenga la edad suficiente para escoger lo correcto y rechazar lo malo, estará comiendo yogur y miel, pues antes de que el niño tenga esa edad, las tierras de los reyes que tanto temes quedarán desiertos. Luego el Señor hará venir sobre ti, sobre tu nación y sobre tu familia, hechos como nunca hubo desde que Israel se separó de Judá. Pondrá el rey de Asiria en tu contra. Viene un mover muy fuerte. Y esa causa precisamente de que el rey no puso su completa confianza. Aún después de que Dios habló a través de Isaías y le dijo, dile que deje de preocuparse. Aún también le dice, si no puede creer, no permanecerá. Y lo que Dios estaba diciendo, lo que más te estoy pidiendo es que creas y que tengas fe de lo que yo te estoy diciendo para que puedas ver mi gloria. Pero la negación de nosotros y aún la desconfianza es un asunto tan común en el ser humano que Dios usa precisamente la crisis para manifestarse. Y en medio de eso, saber que no nos queda ninguna otra. Y vemos, por ejemplo, el testimonio de Maritza cuando nos contaba que ella estuvo en un extremo de desesperación, que pudo el enemigo poner aún hasta otras alternativas, plan A, plan B, plan C. Pero aún lo que puedo admirar en su testimonio es el que creyó en Dios y pudo permanecer. Y a través de eso vio la manifestación y vio la gloria. Pero la crisis la llevó a probar la convicción de su fe y a creer en esa convicción. Cuando muchas personas reciben esa crisis, es donde vienen las malas decisiones. Es donde tomamos caminos que no son los correctos, donde buscamos soluciones donde no las tenemos que buscar, donde dejamos a Dios de lado, lo que hizo este rey, porque él ya tenía una solución diferente, y era que se había aliado con otros reyes. Así es. Y eso es lo que nosotros hacemos en muchos momentos de crisis. No buscamos a Dios, correcto, Sandra, no buscamos a Dios, sino que buscamos una solución a nuestra manera. Aquí es donde viene ir a los brujos, ir a pedir consejo a quien no debemos pedir consejo, y casi siempre, por no decir siempre, tomar malas decisiones que luego tendrán unas consecuencias, las cuales desafortunadamente no son las mejores. Este rey aún hizo un acuerdo y le ofreció a los asirios oro y plata del templo. Eso lo hemos estudiado y eso está en Segunda de Reyes 16:8. Lo habíamos visto, como dice el pastor, él prefirió tener recursos de su propia mano para poder saber que se iba a salvar a su manera y no a la manera de Dios. Y esto es muy importante tener en cuenta. Muy bien, para que ya vayamos cerrando, quiero decirles dos pasajes más importantes. Dice en esta otra porción, Jesús dijo que si sus seguidores tenían fe en Dios, harían cosas aún mayores que él había hecho.
Nuestra fe en el Señor debe basarse en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. Sin una fe firme en el Señor, tropezaremos y caeremos. ¿Dónde encontramos esta porción? Y me gustaría que alguien por favor me la leyera. Está en Juan 14, versículo 12. Si la podemos tener lista en varias versiones, por favor. Juan 14, versículo 12. Amén, pastora. Amén. ¿En qué versión, Guadalupe? Está en Nueva Traducción Viviente. Muy bien. Entonces dice, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho, y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Continúo al 13. Yo explico el contexto. Ahí Jesús está haciendo la promesa del Espíritu de Dios. Y él dice, yo voy a estar con el Padre. Y cuando él dice, yo voy a estar con el Padre y a ustedes les conviene, es porque él ya había prometido que el Espíritu de Dios estaría con nosotros. Cuando él se fuera al Padre, el Espíritu quedaría en nosotros. Y es ahí donde dice, el que cree en mí, el que cree en mí, cree en las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y cuando él dice yo voy al Padre, es porque ya llega la hora en que mi espíritu quede en ustedes. Quiere decir, ya no lo van a hacer ustedes, ya lo voy a hacer yo en ustedes, porque mi espíritu queda en ustedes. Esa es la promesa del espíritu. Puedes leer Juan 14 en casa para que analices todo este contexto que te estoy hablando. Muy bien, ¿qué otra versión hay? Yo, pastora. ¿Qué versión, Heidi? Juan 14, 12, traducción Sí. lengua actual. Les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. Tremendo. Eso es lo que empezamos a decir, la confianza. Y ahí es donde vemos que Dios está usando crisis. Cuando vino el tiempo de pandemia, para nosotros fue una crisis, saber que íbamos a estar sin ingresos. Y dijimos, aquí morimos. Hicimos lo de la viuda. Voy a comerme el pan y lo que tengo ahí y ya mañana moriremos. Y fue sobrenatural todo el mover que Dios tuvo. De hecho, tuvimos para donar mercados, para ayudar a otras personas, para compartir, impartir y llevar y hacer. Y eso no lo hizo sino Dios y su sobrenaturalidad. El que cree y cree en mis obras o en las obras que yo hago, él las hará también. O sea, ¿qué quiere decir? La manifestación que Jesús hizo durante todos esos 3 años, al momento en que él va al Padre, en su derramar seguirán sucediendo. El río de Dios no para y las obras siguen. Y por eso cuando Dios ya fue al Padre, ya Jesús fue al Padre, simplemente los discípulos siguieron el mover de milagros y las obras siguieron porque el Espíritu ya fue derramado. La última versión. Amén, pastora. Bueno, Jimena, dale tú y ya le digo a Sandra con cuál me ayuda. Sandra, por favor, ¿me puedes buscando Lucas 6:46, por favor? Jimena. Ya, pastora. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún más las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Ok. Estamos hablando de una convicción, de una confianza, pero también de una fe. De una fe. Y a través de la fe vienen obras y vienen milagros, vienen manifestaciones. Este es un proceso muy bonito que todos tenemos que aprender para saber que Dios sigue siendo Dios. Y hay una parte en Lucas 6:46, que es la parte que nos va a leer Sandra, pero quiero entrar un poquito en el contexto de lo que está pasando allí.
Y quiero empalmar porque en estos días estuvimos tratando cómo ser un obrero obediente de Jesús. Cómo Jesús nos pide esa obediencia y a través de ese taller aprendimos tantas cosas bonitas. Pues bueno, esto es importante porque nosotros decimos que creemos en Jesús y que aún le amamos y muchas cosas, pero hablamos sobre ese taller que si no le obedecemos, no podemos demostrar realmente que sí lo amamos. ¿Qué dice esa porción? En Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. 46, 47. Tremendo. Así que, porque siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo, les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Ahí es donde viene la confianza, a través de la obediencia. Yo puedo decir que obedezco porque creo. Obedezco porque yo tengo convicción quién es Dios, porque yo no veo con mis ojos, pero que está allí y que yo estoy obedeciendo porque yo sé que Dios está respondiendo. Yo madrugo a orar, yo hago un ayuno, yo aún puedo decir que hago ofrendas, yo puedo diezmar, yo puedo cumplir con tener un templo como en mi cuerpo en santidad, sin caer en inmoralidad, porque yo creo en Dios, porque yo tengo convicción de su palabra, porque yo creo y tengo confianza en que lo que Él ha prometido, Él lo hará. Y Él lo está haciendo. Así que familia, la crisis es necesaria. Y a través de la crisis vamos a ser confrontados si realmente sí o no tenemos esa convicción. El rey no lo tuvo y prefirió hacer aún su plan y tuvo consecuencias muy drásticas por esto. Dios nos pide todo el tiempo, aunque tomemos decisiones drásticas. Y la crisis, aún financiera, que podamos estar pasando o se puede tratar, es para tomar decisiones. Para tomar decisiones. Dice esta última porción para que oremos. Cuando Dios te dice lo que desea hacer por medio de ti, se trata de algo que solo Él puede hacer. Lo que crees sobre Dios determinará tu respuesta. Si tienes fe en el Dios que te llamó, obedecerás y Él cumplirá lo que planea hacer. Si te falta fe, no harás lo que Dios desea y eso es desobediencia. Tremendo, ¿verdad? Es muy importante darnos cuenta que hay dos caminos. Bueno, volvemos a la raíz de crisis. Decidir. La última vez, ¿me la podrías volver a compartir? Porque con esto quiero que analicemos frente a esto. Volvemos a la raíz del griego. La palabra crisis viene del griego crisis y del verbo krinein, que significa separar o decidir. Esto es para ti y aún para que tú ayudes a otros. Cuando estés pasando por una crisis, aún de fe, financiera, familiar, es porque Dios te está pidiendo sí o sí que tomes decisiones. Y eso lo hablábamos con el testimonio de Sandra, lo hablábamos con el testimonio de Liliana, lo hablábamos con el testimonio de Maritza. Esas crisis
les sirvieron a ellas para tomar decisiones. Cuando alguien se te acerca y tú digas, ay, estoy pasando por una crisis, dile con confianza, ¿tú crees que Dios te pueda estar invitando a tomar decisiones en tu vida? Sandra Duarte, ¿tú crees que esa crisis te llevó Dios a tomar decisiones en tu vida? ¿Se me fue Sandra? Ok. No puede haber. Muy bien. Esa crisis que llevó a Sandra a tomar decisiones, estoy segura que le llevó a tomar renuncias, pero también estoy segura que le llevó a tomar un camino para estar más afianzado con el Señor. Y dice muchas. Así que toda crisis que venga para tu vida, piensa en que Dios quiere que tengas decisiones y te va a llevar a que tomes decisiones. Pero esto es lo más importante de este mensaje de tomar las decisiones. Piensa en que va a haber dos caminos. Uno, como les decía el pastor, el que el rey Acaz tomó, y otro, el camino por el cual Dios quiere conducirte. Mírate en medio de una crisis y párate ahí. A través, como dicen, vamos a volver a hablar de lo que la gente dijo que era crisis: angustia, dolor, ansiedad, desespero, tirar la toalla, todo eso válido. Y en medio de esa crisis, ya tú quieres tirar la toalla, entonces tú te paras y miras hacia el frente. Vas a ver dos caminos. Uno que va a ser muy humano y otro que es por donde Dios quiere llevarte. Y te dice que al enfrentar la crisis, Él te quiere llevar a la fe, a lo sobrenatural y a la confianza. Hablando de lo sobrenatural, hay muchos pasajes en la Biblia, muchísimos, donde todo se soluciona de una manera sobrenatural. Hoy tomaba un pasaje para el estudio que estamos haciendo, y todo el pasaje se solucionó de una manera sobrenatural, porque ya el pueblo estaba perdido, el pueblo estaba muriendo de hambre, el pueblo ya no le quedaba absolutamente nada. Entonces viene el profeta y les da una promesa y les dice que al día siguiente, en una ciudad X, un tanto de harina se vendería por un valor muy mínimo, y otro producto. Y ellos le decían, pero ¿cómo es posible si nosotros nos estamos muriendo de hambre? Nos estamos comiendo los propios animales y estamos a puertas de morir porque ya tenemos todo perdido. Sin embargo, durante la noche ocurre un milagro y viene el Señor y pone su mano y actúa. Y al día siguiente, los enemigos se han ido sin mover un dedo del pueblo. Y aquí es donde aprendemos que muchos de nuestros problemas muchas veces se solucionan sin mover un dedo. Así es. ¿Por qué? Porque depositamos nuestra confianza en Dios y Él se encarga de la solución. Y eso es lo que a nosotros tanto nos cuesta trabajo, tanto nos cuesta entender esa posición de dejar que Dios sea el que solucione el problema. No es que nosotros nos tengamos que sentar simplemente, no, siéntese a orar, que es lo que nosotros, como yo, no entendíamos. Porque mi esposa, mientras yo estaba buscando una solución en la calle a alguna situación que había que soportar, que solucionar, a un banco, cualquier situación, ella se quedaba orando y yo decía, pero vos es que no entendés, yo tengo que salir a buscar la solución
Y vos ahí sentada, ¿qué vas a solucionar ahí orando? Desde las 3 de la mañana, ni deja dormir, ni soluciona nada tampoco. Entonces, pues como yo soy honesto y digo la verdad, muchas veces lo dije. El problema era que cuando volvía a la calle no traía ninguna solución. Y adivinen quién ya tenía la solución. Entonces, ahí tenía que agachar la cabeza y decir, qué pena. Conclusión, la crisis es porque Dios te quiere conducir a un nivel diferente. La crisis es porque Dios te quiere llevar a otra dimensión y a otro nivel de confianza. Y porque en últimas quiere hacer ese propósito y esa voluntad en ti. El problema es que la crisis muchas veces nos hace desviarnos, cuando lo único que Dios quiere es que esa crisis, por el contrario, te lleve a estar más cerca de Él y a tener más intimidad con Él. Esta es la invitación. La invitación es que a través de, por más pequeña que sea la crisis, por más sencilla que sea la crisis, que tú estés enfrentando, que esto te lleve a tomar las decisiones que Dios quiere que tú tomes. Y muchas veces en ellas solo va a ser que descanses en la confianza y que escuches así como Dios le dijo al rey, no tengas temor, no tengas temor. Eso es importante. Si ustedes me ven, para los que han venido y ven mi casa, saben que lo que hay aquí se llama fe. Y yo lo veo y yo me río y yo digo, ¿qué vas a hacer, Señor? Pero ha hecho cada día lo que Él más sabe hacer y es mostrarnos que no nos ha abandonado y está con nosotros. Esta última porción para orar, si Betsy por favor me la puede leer, está en pantalla. Quiero compartirla del libro. Espérame que ya la vamos a compartir. Y me gustaría mucho escuchar la oración o de alguien que el Señor hable y ministre en este momento a través de este tema, que diga, wow, esta palabra era para mí, y que pueda compartirnos una oración también. Porque vuelvo y te digo, Dios quiere que tomes decisiones, pero si tardamos en tomar esas decisiones, tardaremos también en ver esas obras y esos milagros, ¿verdad, pastor? Sí. Y la verdad es que tienen razón en reírse de mí. Se les acepto. Contigo, no nos estamos riendo de ti, sí, nos estamos riendo contigo. Bueno, de la situación, porque yo sé que algunos de ustedes la han vivido y de verdad que yo lo reconozco, que uno falla por falta de fe, uno falla por falta de confianza en Dios, porque dice, no, es que Dios no lo va a hacer, es que Dios... no, yo lo soluciono, así como el rey, yo lo soluciono y me consigo unos aliados bien chéveres y verá que yo hoy me consigo lo que yo necesito. Pero dejamos de lado a Dios porque no confiamos en que Él lo va a hacer, porque yo tengo la mejor solución, no la de Dios. Entonces es ahí donde la crisis no nos lleva a tomar las decisiones que Dios quiere, sino las equivocadas. Y eso nos tarda en ver el milagro, o no lo vemos nunca. Y ay, ya, pero ¿por qué yo no salgo de esta crisis? ¿Por qué no estás tomando las decisiones que Dios quiere que tomes? Hay algo que falta y lo tengo presente a rato, y es que en la raíz, cuando ustedes puedan volver a leer, en la raíz dice que una de las raíces es la parálisis. Y muchas personas en medio de la crisis se paralizan porque, como decía mi esposa, se paniquean paisamente, pero más que paniquearse es paralizarse. Entonces, cuando usted se paraliza, usted queda congelado en el tiempo. Usted ni sube, ni baja, ni se mueve, sino que usted está quieto. Usted no sabe qué es lo que va a hacer. Y en esos momentos de parálisis viene el enemigo
o viene la situación y nos aplasta. O peor aún, es Dios con ese deseo de manifestar sus milagros en nosotros y nada pasa. Y nosotros decimos, pero ¿por qué no hay milagros en mi vida? ¿Por qué no suceden esas manifestaciones? Porque no hay obediencia o porque simplemente estamos tomando decisiones equivocadas o no estamos decidiendo. O no estamos decidiendo. Esas tres cosas, tómalas en cuenta. Leamos esto, por favor. Betsy, ¿lees ahí? Si Sí, quieres, señora. o lo subimos un poquito más de zoom. No, ahí está bien. Listo. Buenas noches para Buenas todos. noches. La obediencia demuestra fe. Moisés y a los discípulos se les exigió tener fe. Cuando Dios llama a una persona para participar con él en una misión conforme a sus dimensiones, siempre se necesita fe. La obediencia demuestra la fe en Dios. La desobediencia demuestra falta de fe. Sin fe, una persona no puede agradar a Dios. Hebreos 11:6. Sin fe, una iglesia no puede agradar a Dios. Enfrentamos la misma crisis de confianza que tuvieron los protagonistas de la Biblia. Cuando Dios habla, lo que nos pide requiere fe. Nuestro egocentrismo es el principal obstáculo para la obediencia. Creemos que debemos cumplir la misión con nuestro propio poder y nuestros recursos actuales. Pensamos, no puedo hacer esto, no es posible. En otras palabras, nos falta fe. Olvidamos que cuando Dios habla, siempre revela lo que va a hacer y no lo que desea que hagamos por Él. Tenemos que unirnos a Él para que obre a través de nosotros. No somos llamados a cumplir la tarea con nuestro propio ingenio, nuestra capacidad ni nuestros recursos limitados. Si tenemos fe, podemos seguir adelante con confianza, porque sabemos que Él cumplirá lo que planea. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Marcos 10:27. Muy bien, excelente. Yo creo que ahí concluyo todo, ¿no? Y aquí los escucho. ¿Quién quiere orar? Y ya para que el pastor cierre, por si el pastor también fue ministrado con la palabra de esta noche. Muy bien. ¿Quién cree que el Señor habló a sus vidas hoy? Que quiera hablar y confesar por medio de una oración, por medio de esta noche, a través de una oración. Bueno, se las pongo pues fácil. ¿Quién de ustedes le pasó lo que me ha pasado a mí? De decir, no, no se ponga a orar, que es que eso no soluciona nada. Póngase a hacer más bien, a hacer otra cosa. No, pero y más allá de eso, es la confianza, es la obediencia en la confianza y es como la crisis nos lleva a decidir. Bueno, como haya sido, que haya sido la administración a tu corazón con la palabra de esta noche, si quieres orar. Buenas noches, pastores. Buenas noches, Sandra, la que está tomando decisiones. Muy bien. Amén. Padre, buenas noches en esta noche. Gracias por permitirnos llegar a esta reunión, tener estas hermosas palabras de nuestros pastores que nos están guiando día tras día, a pesar de todas las situaciones que vivimos a diario, Señor. Gracias por permitirnos escoger nuevos caminos y que estos nuevos caminos nos conlleven a tomar las mejores decisiones para nuestras vidas. No nos dejes caer en los momentos más difíciles que nos toca, Señor. Gracias, Padre, por darnos cada día nuestra salud, nuestro alimento,
nuestro trabajo, Señor. Gracias, Papá Dios, por todo lo que nos brinda. Gracias por la salud. Señor, también te pido que calme esta pandemia que nos está tocando nuestras familias. Te pido, Señor, salir adelante y seguir luchando. Amén, amén. Gracias, pastores, gracias, familia. Dios los bendiga. Amén y amén. Antes de darle la palabra al pastor, quiero bendecir la vida de Bertina. Ella es también prima, sobrina, hija de la familia Sainz, que está en Bogotá, en su cumpleaños el día de hoy. La bendecimos, bendecimos su vida, bendecimos un año más que empieza a conocer más de tu palabra, Señor, y que a través de todo el proceso que esta familia ha enfrentado, Señor, en sus altas y en sus bajas, sé y estoy segura, Señor, que los ha llevado a conocerte más y a traer bendición para su casa. Hoy te pido, Señor, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu esté, Señor, sobre ella, y que asimismo como tú te has, Señor, planeado y has hecho propósito para con ella se cumpla, porque sabemos, Señor, que si tú has llamado a su vida y aún a su familia, es porque grandes planes tienes en el reino, Señor, para todos y cada uno de ellos. Gracias te damos por su vida, Señor. Señor, gracias por esa palabra que nos has dado en esta noche. Gracias, Señor, porque hemos entendido que cada crisis que ha venido a nuestra vida es necesaria. Es necesaria porque debemos reconocer que tú eres nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro ayudador, nuestro Salvador. Cada que confiamos en ti, Señor, tú nos permites regresar nuevamente a tu seno. Tú nos permites entender, Señor, que no se mueve una hoja si no es bajo tu voluntad, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestra falta de confianza. Perdónanos, Señor, por olvidarnos que tú tienes todas las soluciones, habidas y por haber. Permítenos, Señor, por dejarnos dominar por esas crisis. Perdónanos, Señor, por haber tomado las decisiones incorrectas y buscar en donde no debíamos buscar, Señor. Trae perdón a nuestras vidas, Señor. Hoy reconocemos que nos equivocamos, Señor, en no dejar que fuera como tú decidías, Señor. Perdónanos porque no sabíamos lo que hacíamos, Señor. Perdónanos, Señor, porque tomamos ayudas que no debimos haber tomado. Hoy, Señor, queremos humildemente pedirte perdón. Queremos pedirte, Señor, nuevas oportunidades. Queremos, Señor, que nos saques de esas crisis. Así es, Señor. Y que venga la calma, Señor, a nuestras vidas. Que podamos entender, Señor, que contigo a nuestro lado es como lo podemos hacer. Es cuando la marea se calma, Señor. Es cuando la tempestad termina. Cuando tú das la orden, Señor. No cuando nosotros lo pedimos. Es cuando tú dices, calma, viento. No cuando nosotros le decimos, para, viento. Así que hoy, Señor, te pedimos que calmes cada tempestad, cada crisis, Señor, que haya en nuestras vidas. Trae paz, Señor, a nuestro corazón. Trae paz, Señor, en nuestros empleos. Trae paz en nuestras familias, Señor. Trae reconciliación, Señor, para todo aquel que hoy esté en crisis en su matrimonio. Trae, Señor, paz para esas crisis, Señor, en cualquier aspecto de nuestra vida, Señor. Financieras, de salud. Porque hay crisis de todo tipo, Señor. Crisis de salud,
crisis financieras, crisis de identidad, crisis, Señor, en donde no sabemos absolutamente qué hacer, porque se nos llena la vida de tantos problemas que no sabemos a dónde mirar, que cualquier cosa haríamos para que todo se solucione. Pero nos hemos olvidado, Señor, que tú tienes la solución. Y hoy te pedimos perdón por haberlo olvidado. Y te pedimos, Señor, que nos bendigas y que haya solución para cada problema y cada crisis en la vida de mis hermanos y hermanas, Señor. Que podamos ver más allá de los problemas y es verte a ti, Señor, que traes la solución y traes, Señor, paz a nuestro corazón y a nuestra vida. Así es. Te pedimos todo esto en nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, porque creemos en ti, Señor, y porque hemos decidido permitir que se haga tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Señor, en esta noche te pido que aún los que estamos faltos de fe, a través, Señor, de la poca confianza, aún creyendo en nuestra mente lo limitado que es, y aún que no hemos tenido la convicción completa de todo el mover y de lo que tú harás a través de nosotros, porque es tu magnificencia, tu poder, tu grandeza, el que hace, Señor. Nosotros, Señor, no somos nada, pero tú, Señor, que lo eres todo, te ha complacido, Señor, llamarnos a tu presencia y derramar tu espíritu en nosotros. Y hoy te pido, Señor, que este mover de tu espíritu se derrame en esta iglesia, Señor, para que nuevas obras y nuevos milagros se manifiesten, Señor. Que haya mucha gente que diga, wow, yo conocí del Señor. Porque va a haber personas que están en crisis, pero se van a acercar a ti, tú les vas a hablar de Jesús. Y a través de esas crisis van a decidir caminar con Jesús. Y allí vendrá bendición. A través de las crisis, Dios usa el mover de nuevas manifestaciones, de milagros y cambios para nuestras vidas. Bendita la crisis, Señor, que me trajo a conocerte. Bendita la crisis que ayudó a que mi matrimonio fuera mejor, porque aún muchas crisis en los matrimonios permiten que nos mejoremos como personas, porque tomamos decisiones que tenemos que ser mejores, o tomamos decisiones que definitivamente entendimos que desde el principio cometimos un grave error. Te doy infinitas gracias, Señor. Gracias, Padre, porque no somos nosotros, Señor. Eres tú, es tu gloria. Así que hoy te decimos, y díselo ahí, iglesia, te doy autoridad, te doy permiso para que obres como tú quieras, Señor. Para que obres de la manera que te plazca, Señor, en esta iglesia, en nosotros como pastores y en cada persona conectada. Dile, yo te doy autoridad para que hagas como quieras en mi familia, en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos. Hazlo, Señor. Lo que para mí es una crisis será una manifestación de milagro. Lo que para mí es una crisis hoy es una manifestación de tu poder. Y aún gigantes que se hayan levantado son como tizones apagados para ti, Señor. Porque tú lo ves pequeño y aún lo que para mí es grande, lo que me devora, lo que me va a destruir, lo que me va a acabar, Señor, es lo que para ti, Padre amado, es como carbón apagado, como un tizón que no tiene ni siquiera cómo hacernos daño. Y en el nombre de Jesús, yo te pido, papá, que abras nuestros ojos espirituales para aún seguir viendo lo sobrenatural, para aún seguir viendo, Señor, tu mover y aún seguir creyendo, Señor, que lo que tú quieras, eso harás y que no somos nadie para seguir estorbando. Y aún declaro en el nombre de Jesús que ya no habrán más parálisis, como decía mi esposo,
sino que la crisis nos está llevando a tomar decisiones en unidad contigo, y que esa unidad contigo seamos acertados para que podamos, Señor, hacer tu voluntad y obedecerte. Hoy quiero obedecerte, y yo sé que toda crisis que me lleva a la obediencia despertará, Señor, esos milagros creativos y ese mover sobrenatural, aún de ver lo que mis ojos naturales no creían poder ver nunca. Te doy infinitas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Sellamos esta oración con tu sangre preciosa, pidiéndote, Señor, que hables a cada vida y que sigas ministrando, Señor, a cada espíritu con tu poder. Y ese eres tú, Señor. ¿Quién como Él? Solo tú, Señor, eres. Solo tú eres, Señor. Solo tú eres. Y sabes, en medio de este mover, cuando tú lo confiesas, cuando tú lo declaras, cuando tú ves las grandezas, dejas, como decía ese texto, tu egocentrismo, porque te olvidas de tu yo para darle ese lugar a Él. Y se lo decimos ahí. ¿Quién como tú, Señor? Nada. ¿Quién como tú? Una vez más. ¿Quién? Solo tú, Señor. Y nada se compara contigo, Señor. Una vez más. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Nada, nada, nada se compara, Señor. ¿Quién como tú, Señor? Nadie. Tú eres Dios, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el más importante, el más grande, el único, el poderoso, Señor. Gracias por llenar con tu gloria, Señor, mi casa, mi vida y todo el universo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Créale a Dios. Créale a Dios. Que la crisis nos lleve a esa confianza que Él quiere que despertemos y tengamos en Él. En el nombre poderoso de Jesús. Cerramos grabación. Gracias a los que nos acompañaron en diferido, a los que reproducieron este video, aún los que comparten. Y gracias a todos los que están aquí en vivo. Les amamos. Espero que esta palabra haya ministrado y que siga haciéndolo. ¿Quién como Él?